Ok, y ahora ya vamos a esto. Ya está. Muchas gracias. Traigo un agua. Muy bien, buenos días. Bueno, entonces esta sesión se titula Afectividad y virtudes. Bueno, y la primera cuestión sería aclararnos un poco en este asunto bastante proceloso y poco claro de los afectos. Bueno, yo creo que en términos muy amplios se puede decir que la afectividad es la capacidad humana de captar la realidad como no indiferente, o sea, como algo que nos afecta. Y ahí viene la afectividad. Nos afecta, bueno, básicamente en dos formas. Que nos atrae o que nos repugna. Estos son los afectos, digamos, más primitivos, más básicos, ¿no? El amor y el odio. Bueno, Max Scheler, que es un filósofo muy interesante, alemán del siglo pasado, habla de la estimativa como la facultad humana de percibir lo valioso. Él ha hablado mucho de los valores, la teoría de los valores, la propuesta, digamos, fundamental de Scheler se conoce con el nombre de axiología fenomenológica, una teoría sobre el valor basada en, bueno, pues en la forma de hacer filosofía que inauguró su maestro Edmundo Husserl. Bueno, y él designa con ese nombre estimativa, ¿verdad? Pues a nuestra capacidad de captar lo valioso. Que no es una capacidad intelectual, sino más bien, pues esto, afectiva. O sea, estimar algo no es hacer un juicio de valor sobre ese algo, sino sentirse atraído. Como los valores, según él, son polares, tienen esa propiedad, digamos, de que se dan según polos contrapuestos, de tal manera que para cada valor positivo hay el correspondiente valor negativo, contravalor, pues la estimativa también se desarrolla en esas dos maneras, ¿no? El estimar, el apreciar, el valorar o el despreciar, el desestimar. Bien. Bueno, y también es bastante clásica pues una distinción de los afectos en función de su intensidad. Bueno, obviamente esto es una clasificación también muy primitiva, muy primaria, y desde luego los psicólogos pues dirían que es excesivamente elemental o simplista, ¿no? Pero yo no soy psicólogo, gracias a Dios. Bueno, no, me gustaría saber psicología, pero la verdad es que sé muy poco. Y entonces me conformo con una clasificación que es ciertamente muy primaria, pero a los efectos de lo que aquí interesa, yo creo que es suficiente.
Los afectos pueden ser o bien emociones o bien sentimientos. Las emociones son pues afectos más intensos, más volcánicos, en el sentido de que surgen a veces de forma inopinada, no siempre, pero a veces no sabe muy bien uno pues cómo y por qué pues, siente una cierta emoción. Los antiguos, los escolásticos, hablaban de pasiones en un sentido bastante cercano a esto de la emoción, ¿no? La pasión es un afecto especialmente intenso y además que lleva consigo una inmutación corporal, decían los escolásticos, ¿no? Digamos, una alteración somática, ¿eh? O sea, se le nota a uno por fuera que está rojo de ira, ¿no? O está pálido de temor, o de terror, o de queda uno pálido, ¿no? Sí. Mientras que los sentimientos son, bueno, pues un poquito más atenuados en su intensidad, más aparentemente mortecinos, ¿no? Y sin embargo, hay una proporción inversa, o podríamos decir una desproporción entre la intensidad y la extensión. O sea, mientras que los primeros, las emociones, las pasiones, aunque son, ya digo, muy intensas, ¿no? Bueno, llevan consigo pues, una alteración somática, suelen durar muy poco. Bueno, a lo mejor duran, pero en comparación con los sentimientos, que ya digo, siendo más atenuados, más mortecinos en su intensidad, sin embargo, son mucho más extensos en el tiempo. Y de alguna forma, los sentimientos pueden revelar algunos rasgos, digamos, de la persona más indicativos de su interioridad. No quiere decir que las emociones, o sea, lo que a uno le emociona o lo que a uno le apasiona, en cierto modo tenga que ver poco con la interioridad de uno. Pero creo que sí se puede decir en términos generales que, bueno, sobre todo ya digo, no tanto por la intensidad, sino por la extensión, o sea, porque son mucho más estables y duraderos, los sentimientos nos revelan mucho mejor la fisonomía espiritual o interior de la persona. Lo que habitualmente, digamos, siente. En fin, ya digo que esto es una clasificación bastante elemental que a los psicólogos les dejaría bastante, bueno, no les satisfaría del todo. Pero para lo que aquí interesa, que es más bien una perspectiva antropológica, yo creo que es suficiente para poner de relieve una cosa que, bueno, que señala muy agudamente Aristóteles y que a mí me parece muy interesante. Y es que lo importante desde el punto de vista antropológico y también ético no es tanto lo que uno siente como lo que uno hace con sus sentimientos. En el fondo, la razón yo creo que es bastante clara y se entiende muy bien en el contexto de la filosofía aristotélica, sobre todo la filosofía de la naturaleza.
y es que los seres vivos son más activos que pasivos. Es decir, la vida es una forma de actividad especialmente intensa. Y eso significa que los seres vivos son principalmente lo que se hacen ser, más que lo que les hace ser, o sea, lo que son pasivamente, por ejemplo, pues el entorno, el ambiente donde viven, los influjos que reciben, todo el entorno estimular, todas esas cosas, evidentemente, a todo ser vivo le influye más o menos, pero le influye bastante, ¿no? Pero sobre todo lo que un ser vivo acaba siendo es resultado de una actividad propia, una actividad interior, que es la actividad vital. Esto que llama Aristóteles praxis, en términos muy amplios, pues una acción interior. Esto hablábamos también ayer un poco de ello, ¿no? Bueno, y en la medida en que los sentimientos somos fundamentalmente pasivos, es algo que nos pasa, el encontrarnos, pues no sé, a gusto, a disgusto, mejor o peor, o yo qué sé, eufóricos o medio depres, ¿no? Y ciertamente también somos pasivos porque notamos que ahí nos influye, más o menos, pero nos influyen siempre factores externos. Bueno, también nos pueden influir factores internos, pero a veces uno, pues eso, se sorprende de que pues, realmente uno está eufórico pues porque hace un buen día, ¿no? O sale un día como este así nublado y tal y uno está más bien un poco de bajón, ¿no? Evidentemente hay personas a las que esto les puede influir más que a otras, pero a todos nos influye, más o menos, pero bueno, nos influye, desde luego. Bueno, en la medida en que todo ser vivo, por supuesto, todo ser vivo finito, creado, digámoslo así, es pasivo. O sea, le pasan cosas. ¿Eh? Y le pasan cosas, insisto, que le influyen, más o menos. ¿Eh? Pero, repito, la idea de Aristóteles es que lo fundamental que son los seres vivos no es lo que les pasa, sino lo que hacen y lo que como resultado, como saldo, como rendimiento de lo que hacen, efectivamente llegan a ser. O sea, lo que son porque se lo hacen ser, obrando. Bueno, y en ese, bueno, pues en esa línea Aristóteles señala yo creo que con mucha agudeza, que lo importante no es tanto, repito, lo que uno siente, sino lo que uno hace con lo que siente, ¿no? ¿Cómo reaccionan a sus sentimientos? Nosotros, en tanto que seres vivos, somos principalmente, no exclusivamente, pero principalmente seres activos. Y en muchas ocasiones nuestra actividad es reactividad, es reaccionar a lo que nos pasa. Sí, pregunta. Sí, es que me estoy planteando la situación de una persona que es vegetativa, por ejemplo. Estoy pensando un poco en lo que la gente te puede decir ante un comentario así. Sí. Quiero entender, pues me corrige si no está bien pensado, que una persona que está en esa situación es pasiva en cuanto que le pasa eso, está enferma, y entiendo que está en su elección el tener una buena actitud ante esa enfermedad. Pues hombre, si está en estado vegetativo,
digamos, Aunque no lo manifieste externamente, pero quiero decir, bueno, yo como no estoy, no sé cómo reaccionan, no sé lo que sienten, pero lo que quiero decir es que ellos sienten que no se pueden mover, pero está en ellos elegir la actitud de tomarse positivamente la enfermedad, ¿no? Desde mi punto de vista sería desde una visión un poco más religiosa o espiritual, ¿no? De aceptación de la enfermedad, o pues estar, siento la rudeza de la expresión, pero como amargado con la situación, ¿no? A ver, yo haría una consideración un poquito preliminar a eso. O sea, si una persona está en estado vegetativo, lo que generalmente se entiende por eso, desde luego no está en condiciones de elegir o de hacer opciones, digamos, de tener una actividad consciente superior. Pero vuelvo a una cosa que salió ayer. Aunque esté en estado vegetativo, digamos, hay funciones vegetativas que son activas. O sea, hace algo, aunque ese algo sea vegetal. Pero eso es una acción. Nutrirse, crecer y la reproducción también es una función vegetativa. Es decir, son funciones vitales y en ese sentido entran dentro de lo que Aristóteles llama praxis, o sea, son acciones. Aunque efectivamente en esa situación realmente sean muy tenues, muy atenuadas y una persona que está, digamos, en esa situación es mucho más paciente que agente, ¿no? Pero desde luego algo hace. Sobrevivir, continuar vivo. Eso es una acción. Y Tomás de Aquino dice una cosa también muy curiosa, bueno, basándose en esta idea de Aristóteles, y es que para los seres vivos, vivir es ser. Y ser es la acción, digamos, por antonomasia, el acto de ser. O sea, ser es lo más activo que hay. El ejercicio de la actividad de ser, que para un ser vivo es vivir, pues de luego es una actividad. Aunque en ese caso, en el caso de un ser vivo humano que no pueda dar de sí más por la situación de enfermedad o lo que sea, que la actividad puramente vegetativa, es una actividad, aunque muy tenue, aunque muy tal. Y ciertamente si es el estado vegetativo de un ser humano, es decir, de un ser capaz de psiquismo superior, pues en principio puede recuperar, digamos, esa otra actividad que en ese momento le falta, bueno, pues porque no. Pero por el hecho de ser un ser vivo humano, pues en principio lo que tiene a lo mejor suspendido, digamos, por esa situación de enfermedad o de, no sé, de estar en coma y tal, pues en principio podría salir de eso. Bueno, la idea de Aristóteles es que esto, ¿no? O sea, nosotros somos, en tanto que seres vivos, seres fundamentalmente activos o bien reactivos. Hacemos cosas por iniciativa libre o bien reaccionamos también libremente a los estímulos, quizá no libres, que padecemos, respecto a los cuales efectivamente somos pasivos, ¿no? Pero incluso en el reaccionar también hay un accionar, ¿no? Es actividad, que sea reactiva. Bueno, en ese sentido, me parece que lo que sentimos no es, por mucho que los sentimientos, como decía antes, puedan revelar pues, la fisonomía interior de la persona
no sé, con rasgos muy distintivos, muy característicos, muy idiosincráticos de ella, en el fondo lo que sentimos no es lo más decisivo respecto a lo que somos. Y Aristóteles, en un sentido ya más ético, pues habla de que lo importante no es, digamos, hablando concretamente de la educación, en la política, pues dice una cosa bastante curiosa, y es que una persona educada, una persona madura, una persona formada, es una persona que ha logrado tener sentimientos justos, es decir, que sus sentimientos se ajusten, hagan justicia a la realidad. Que lo bueno te guste, que lo bueno te parezca bien y que lo malo te disguste, que lo malo te parezca mal. Que sientas atracción por lo que realmente es atractivo, por lo bueno, lo verdadero, lo bello, lo justo, lo correcto, y repugnancia por lo contrario. Esto es, según Aristóteles, el indicador más preciso del grado de madurez, de educación, de formación que puede alcanzar una persona. Esto es muy curioso que lo diga alguien como Aristóteles, a quien mucha gente acusa de ser un intelectualista y un tipo poco atento a la cuestión afectiva, a los sentimientos. De ninguna manera. Es verdad que Aristóteles da muchísima importancia a la inteligencia, a la razón, desde luego. Esto no se puede negar. Pero que esa importancia que a la razón vaya en detrimento, o sea, a costa de la importancia que tienen los afectos, esto desde luego es injusto atribuírselo a Aristóteles. Pero, entonces, por ejemplo, el concepto de belleza como concepto se hace aquí, según lo que dice Aristóteles, no sé explicarlo bien, pero si una persona educada es el que llega a un entendimiento de lo que es justo, ahí está la belleza. sobre todo llega a un sentimiento justo, más que un entendimiento. O sea, sí. Una persona formal es una persona que ante todo se siente atraída por lo justo, lo bello, lo bueno, lo valioso. No es una cuestión de... ciertamente la inteligencia tiene algo que ver, como veremos ahora, tiene mucho que ver, ¿no? Pero el indicador más preciso, según Aristóteles, esto lo dice en la política, repito, hablando de educación, de que una persona ha madurado, o sea, se puede decir que está bien educada, es que ha logrado sentir con justicia, más que entender. No sé si era esta la cuestión que quería plantear. Sí, no sé explicarlo bien, pero entonces, y lo entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero deja de lado lo que es feo, que también es vida, ¿no? Bueno, desde luego lo feo es lo contrario de lo bello. Lo feo, no sé explicar el concepto concreto, pero lo contrario a la belleza. Sí, la fealdad, Vale. podríamos decir. Sí. Bueno, obviamente, por lo menos en el esquema aristotélico, yo creo que en la mentalidad antigua, hoy en día los artistas y los teóricos del arte dirían otras cosas. Hay artes que son abiertamente feístas y que buscan la fealdad, los bajos fondos. Y no hay nada más que acercarse al Reina Sofía o al arco, ¿no? para
Pero desde luego en la mentalidad, digamos, antigua y por supuesto, lo que Esto no va en contra dijo de Aristóteles, de- la belleza es valiosa y lo contrario de la belleza es disvaliosa. O sea, no es algo válido. Y una persona que sienta atracción por lo feo es que tiene muy mal gusto. Esto hoy en día habría muchísima gente en el mundo de la estética que lo discutiría abiertamente, pero desde luego para, no sé, para los antiguos, concretamente para los griegos, sobre todo para los atenienses, esto era indiscutible, ¿no? Obvio. Pero claro, hay que meterse en los zapatos de un ateniense de hace 25 siglos casi. Hoy en día los parámetros son muy distintos. En fin, sentimientos justos, es decir, sentimientos que hacen justicia a la realidad. Por lo tanto, de ninguna manera es justo pensar que Aristóteles desprecia lo afectivo, lo tal. Ahora bien, sí que es claro pues que los sentimientos y los afectos, aunque proporcionan, digamos, la energía, la motivación, podríamos decir, o la fuerza para el impulso, digamos, para afrontar las tareas que hemos de afrontar, sin embargo, no dan por sí solos los sentimientos la dirección en la que debemos emplear ese impulso, ¿no? Eso más bien depende de la inteligencia. Es la inteligencia la que tiene que pilotar, digamos, en último término, nuestra conducta. Si el piloto de nuestra conducta, de nuestra vida, es exclusivamente hacer lo que nos sentimos inclinados a hacer en cada momento, muy probablemente no lo hagamos bien, ¿no? A veces uno puede sentir ganas de retorcerle el pescuezo a alguien y es muy bueno reprimir esas ganas, ¿no? O sea, si uno entiende que es bueno lo que uno siente o se siente inclinado a hacer en cada momento, pues mire usted, ahí falta un elemento, ahí falta un criterio que en muchas ocasiones es un criterio corrector, que es el de, oye usted, abrir los ojos y darte cuenta de la realidad. Cosa que los sentimientos, sobre todo cuando son muy intensos, muy apasionados, se suele decir tópicamente que ciegan, o sea, ofuscan, oscurecen. Tienen la fuerza, digamos, del impulso, de lo impulsivo, pero no tienen la lucidez de poder indicar en qué dirección debo yo emplear ese impulso, esa energía, esa fuerza. Las cosas que a veces se dicen prácticamente de las personas jóvenes, pues que a lo mejor tienen obviamente más energía vital, pues más ganas de hacer cosas, y eso es obviamente una cosa muy buena en términos generales, ¿no? Pero a veces quizá les falta la experiencia de vida o la sabiduría vital, pues para encauzar esas energías a lo mejor de la mejor manera, ¿no? Lo ideal es un poco las dos cosas, y esto es muy aristotélico, ¿no? O sea, lo ideal es que efectivamente la razón sea el piloto de nuestra conducta, pero la razón sepa también acompañarse
del impulso que dan los afectos. O sea, lo ideal realmente es hacer las cosas que entiendes que debes hacer, pero además sintiéndolas muy tuyas. O sea, apropiándolas también afectivamente. Y esto es el gran secreto de la buena vida, el secreto ético, digamos. Lo que la ética, como saber práctico, digamos, proporciona, la sabiduría práctica, buenos días, consiste en esto, en saber hacer las cosas, o sea, en hacer las cosas que tú sabes que debes hacer, pero logrando, o intentándolo al menos, ¿verdad? Pues hacerlas también apasionadamente. Un amor sin conocimiento es fanático, pero un conocimiento sin amor es trivial. Esto es una idea muy profunda de Platón y la explica muy bien en el Banquete. Solo quien ama, y repito, el amor es el afecto, digamos, más primitivo, el amor y el odio. Solo quien ama es capaz de profundizar. El amor conoce. Es verdad que a veces el amor, bueno, o sea, insisto, la emoción o la pasión puede eventualmente cegarnos, o sea, puede ofuscarnos, ¿no? Pero por otro lado también tenemos la intuición y seguramente la experiencia de que no siempre es así. A veces el amor o la pasión es sumamente lúcida. El artista, digamos, en ese momento mágico de la inspiración, la musa y tal, está arrebatado por la pasión y es cuando más ve, es como... Y cuando, no sé, cuando quieres a una persona apasionadamente, es cuando realmente sientes la necesidad de conocerla mejor. El estudio, ¿no? Todos los que estamos aquí sabemos lo que es eso. Entonces, Pues parece como que la pasión no es lógica, ¿no? bueno, sí, efectivamente no es lógica, pero o sea, la sabiduría de la vida consiste justamente en articular esas dos cosas tan distintas. El logos y la pasión. O sea, hacer las cosas con cabeza y llegar a desearlas intensamente. Que lo bueno te parezca bien. Lo que entiendes que es bueno, efectivamente te atraiga. Y lo malo te repugne. Entonces son conceptos universales, porque si no cada uno entiende el bien y el mal según su entendimiento. Yo creo que sí. Yo creo que eso es... Hay una intuición bastante universal y bastante inerrante de que el bien es lo que hay que hacer. Bonum est faciendum et prosequendum, decían los escolares. El bien es lo que hay que hacer y intentar o perseguir, ¿no? Malum vitandum. Eso lo sabe todo el mundo. Otra cuestión es, si damos un paso más allá de ese concepto universal del bien y del mal, y decimos, ¿qué cosas son buenas o qué cosas son malas? Eso es otro problema. Y ahí empieza una discusión amplísima, inacabable. Pero en relación al concepto primitivo de bien y de mal, ahí hay una intuición, yo creo que
fundamentalmente inerrante, vamos, o sea, certerísimo de que usted bien es lo que hay que intentar hacer, prosecuendo, hay que perseguir eso. Mientras que el mal hay que evitarlo, ¿vale? Quitando. Eso lo sabe un bebé recién nacido mucho antes del uso de razón. Y por lo tanto es uno de los primeros conceptos que un ser humano concibe. Pues que esto está bien, que esto está mal. Bueno, quizá no lo dice así o tal, pero o sea, probablemente de las primeras cosas que entiende un nenito pequeñísimo es que eso que, bueno, que su mamá le dice a veces y tal, nene caca. Eso es una palabra griega, kakos. Es lo malo y feo, que es lo contrario de kalos, que es lo bueno y bello. Nene caca, o sea, ojo, no toques, o no hagas esto, o no metas el dedo en el enchufe, tal, cuidadín, bueno, o mi mamá me mima, pues esto es una de las cosas que probablemente cualquier ser humano, de las primeras cosas que capta, su mamá le quiere, le mima, es buena con él, el bien y el mal. Otra cosa es que efectivamente es una percepción, digamos, muy básica y muy poco matizada, y en la cual, aunque, insisto, en griego significa lo mismo, ¿no? Kalos es lo bueno y bello, y kakos, lo malo y feo. Y esa es exactamente la intuición. Bueno, yo ya no soy un bebé, hace mucho tiempo que pasé por esa, no recuerdo, pero tengo la impresión de que eso lo capta perfectamente un ser humano, y es de lo primero que capta. Aunque ciertamente entre lo bueno y bello hace falta hacer algunos matices que a lo mejor un bebé todavía no. O sea, para él lo bueno es lo que le gusta, lo que le atrae. Y malo es lo que le disgusta, lo que le contraría, lo que no. Y a veces dice injustamente, mi mamá es mala porque me quita esto que me gusta, me quita la cerilla, tal, que no se da cuenta de que, joder, pues, te puedes quemar o puedes salir a ti. Bueno, pues eso todavía le quedan unos hervores a un bebito para darse cuenta de que no todo lo que me gusta es bueno, ni todo lo que me disgusta es malo. Pero desde luego la percepción intuitiva de que lo bello bueno hay que intentarlo y lo malo feo hay que evitarlo, eso es universal. Creo. Bueno, pues esto, ¿no? Bueno, la idea esta de Platón, que está maravillosamente expresada en el banquete, o sea, el amor conoce. Y cuando realmente uno está... estaba con la cuestión del estudio. Estudio. Esto es muy interesante. La palabra studium en latín significa esmero. Esa es la traducción más exacta al castellano. Esmero. Cuidado, atención, cariño. O sea, hacer las cosas estudiosamente es meter la cabeza en lo que uno tiene entre manos y poner toda la carne en el asador, digamos, toda la atención, todo el cuidado, todos los que somos estudiantes sabemos muy bien lo que es eso, ¿no? Y lo distinguimos claramente de lo que es atropellar una materia, a lo mejor por la urgencia de un examen, cosa que a veces los estudiantes tienen que hacer, pues, bueno,
porque la vida les puede o les puede. Pero lo distinguimos claramente, o sea, estudiar. Pues en el fondo es un poco esta idea de Platón. O sea, realmente una atención concentrada, que es algo intelectual, ¿no? Una atención detallada, focalizada, analítica, esmerada, cuidadosa. O sea, usted tiene mucho también de empeño, de pasión, de deseo, pues esto de conocer. Y realmente, aunque pueda costar, y el estudio es una de las actividades humanas que más esforzadas, o sea, que más esfuerzo requiere, ¿no? Sin embargo, es algo en lo que realmente podemos apasionarnos y además disfrutar mucho. Y yo creo que todos tenemos alguna experiencia de esto. También tenemos experiencia de que no siempre estudiar es una cosa súper gratificante, pero alguna experiencia de estudiar realmente en esto, ¿no? O sea, esmerándonos y disfrutando y tal. La palabra sabiduría, esto lo dice también Sofía en griego, sapiente en latín. Aristóteles es una virtud intelectual, la sabiduría. Sapientia en latín es la flexión de dos palabras. Sapida scientia, que significa ciencia sabrosa, ciencia gustosa. La persona sabia es la que disfruta conociendo, es la que eso lo hace con atención, con cuidado y con auténtica pasión. Pues eso es una cosa buenísima. O dicho a la inversa, realmente sería inhumano, sería una auténtica déficit de humanidad la apatía estoica. Bueno, los estoicos son muy sabios para algunas cosas y tal, y dicen algunas cosas realmente muy interesantes. Son gente que dijo lo que dijo después de que Aristóteles dijera lo que dijera. Pero en lo fundamental yo creo que Aristóteles no estaría de acuerdo de ninguna manera con la idea de que el ideal, incluso ético, de la vida humana sea eso que ellos llaman la ataraxia, ¿no? La tranquilidad en el sentido de la apaceia, o sea, la ausencia de pathos, de pasión. Bueno, lo que tiene de sabio eso, claro, es que realmente cuando tú sientes deseo, sobre todo si es un deseo muy intenso, de pasión, te haces más consciente de tus carencias, porque desear algo fundamentalmente presupone carecer de aquello que deseas, ¿no? Con lo cual, cuanto mayores son tus deseos y cuanto más intensos son, mayor es la conciencia de tu propia imperfección, de tus carencias, de tus déficits. Si quieres vivir feliz, si quieres vivir tranquilo, lo que tienes que hacer es anular todos tus deseos. Si quieres hacer desgraciado a alguien, dale todo lo que pida. Satisface todos sus deseos. Eso tiene algo de sabio, no se puede negar, ¿no? Porque efectivamente los deseos, a diferencia de la razón, los deseos sí que tienen digamos, una tensión un poquito entrópica, en el sentido de que fácilmente tienden a desajustarse. O sea, y sobre todo cuando, insisto, cuando se convierten en pasión, cuando realmente es una emoción que nos embarga, pues es muy fácil que nos puedan ofuscar. Ya digo que en ocasiones también pueden hacer lo contrario, ser sumamente iluminadores. Pero bueno, creo que es una idea muy interesante y curiosamente es una idea de Aristóteles.
de ninguna manera la pasión es algo que haya que anular o Bueno, a veces hay que amortiguarlo, a veces hay que refrenarlo. De luego, si es el deseo de retorcerle el pescuezo a alguien, es mucho mejor darle un manotazo, ¿no? Pero otras veces habrá que hacer lo contrario, darle todo el auge, todo el aliento, toda la rienda suelta. Sí. Hay una cosa que a mí me parece que, teniendo en cuenta esta idea de Aristóteles, nos puede ayudar, por lo menos creo que a mí me ayuda, a ver uno de los fallos. Yo creo que el principal error que comete muchos siglos después Rousseau. Rousseau, que es un hombre que ha hablado mucho también del sentimiento y de la tal, especialmente cuando hablaba de temas educativos, el famoso Emilio, que es la Biblia todavía en el gremio pedagógico, para la gente de pedagogía, ¿verdad? Pues es casi la Biblia. Y así les va. Bueno, esto negaré haberlo dicho, pero ese es el origen de la mayor parte de los desvaríos del gremio pedagógico, es haberse creído lo que dice Rousseau en ese libro. Que es un conjunto de delirios delirantes, valga la redundancia. Rousseau es un tipo muy listo, ¿eh? Y hablando de otras cosas, dice algunas cosas muy interesantes, pero en mi modesta opinión, bueno, repito que negaré haber dicho esto, porque que diga yo estas cosas de Rousseau, siendo yo un manguta y siendo Rousseau Juan Jacobo, nada menos, pues puede resultar un poco. Pero sinceramente les invito a que empiecen a leer ese libro. No hace falta que lo terminen, simplemente con que empiecen a leerlo para que vean la cantidad de delirios de los que es capaz un tipo listo. En fin, esto me llevaría muy lejos y no quiero ir por ese camino. Pero una de las cosas que dan a entender la mayor parte de los delirios que salen en ese libro es, claro, una idea que por otro lado se ha hecho, no sé, quizá por virtud del impacto que ha tenido Rousseau, que ha sido realmente muy grande, absolutamente desproporcionado a sus méritos intelectuales. En fin, esto me da de haberlo dicho, pero es lo que pienso. Es que Rousseau para nada tiene en cuenta que los sentimientos, y repito, cuando se trata sobre todo de pasiones, necesitan una dirección. Y no siempre son buenos. O sea, como tal, el sentimiento es, digámoslo así, neutro. Si es un afecto, digamos, que nos conduce a sentir atracción por lo que es atractivo, pues entonces es bueno, pero no tanto por la atracción, sino por lo que me atrae. Y al contrario, si es un sentimiento, digamos, no de pregnancia, sino de repugnancia, que tiene como objeto algo que objetivamente es repulsivo o repugnante, pues igualmente es un sentimiento bueno. Realmente no es digna una persona que es incapaz de indignarse ante lo que es indignante, ante lo que es injusto, lo que es falaz, lo que es mentiroso, lo que es pues esto. Y esto... Pero la indignación puede ser percibida distinta según qué persona
incluso por la ideología política. Yo me puedo indignar por una ley que apruebe el gobierno actual Sí. y los que son de ese partido político no se indignan porque piensan que es lo Sí. normal. Vamos, evidentemente eso puede ocurrir y evidentemente ahí necesariamente hay un error teórico de unos o de otros. Pero el hecho de que sea un error que en el caso de quienes incurren en él no sea percibido como un error, sino que efectivamente estén confundidamente convencidos de que eso es lo justo, la ley que hay que aprobar o lo que sea, o la política que hay que perseguir, y pongan toda la carne en el asador, pongan todo su afán en lograr eso, pues eso no es, no es indigno, ni malo, ni injusto, en principio, creo yo. O sea, alguien puede estar equivocado, pero aunque equivocadamente, si ve que algo es lo justo y oye usted, lo persigue o lo promueve, otra cosa es que lo persiga y lo promueva cometiendo injusticias. O sea, que intente, digamos, hacer este mundo más justo a base de, oye usted, por ejemplo, de mentir. Es una tremenda injusticia. O a base de robar. Sí, a los ricos, pero luego repartirlo, bueno, las excusas que pongan. En fin, eso ya es otro tema. Porque además para eso hace falta ponerse gafas de madera, o sea, para ignorar que de ninguna manera puede ser un camino para obtener la justicia, cometer injusticias. Para creerse eso hace falta ponerse gafas de madera, aunque haya gente que se las ponga. O sea, que la manera de hacer un mundo más justo es ajusticiar a todos los representantes de teorías injustas y tal, o en el caso de los talibanes, ponerse un cinturón bomba y hacerse estallar en medio de un... Esto hace falta cerrar los ojos a la realidad para llegar a creérselo. Ahora, fuera de estos casos así un poco extremos o extremistas y tal, yo creo que desde luego si una persona ve que algo es justo, aunque esté equivocada, y bueno, y lo persigue con medios, bueno, que ella considera justos, pues eso no parece que... Pero hay una falta de entendimiento, ¿no? Ahí es más bien un error de tipo teórico, bueno, no sé. Yo diría eso. Pero, vuelvo un poco al defecto que yo veo, modestamente, con manera, en ruso. Y es que ignora, en el fondo ignora una cosa que el judeo-cristianismo sabe muy bien, porque está clarísimo en el capítulo 2 del Génesis, que se llama pecado original. El pecado original. O sea, en los deseos humanos, que en principio son deseos buenos y en principio están bien orientados, o sea, hacia el bien, y desde luego desear algo implica necesariamente desear la satisfacción de ese deseo. No es simplemente tener como objeto ese algo que tú deseas. El desearlo es desear eso y también desear la satisfacción de tu deseo de eso. Ambas cosas. Esto es algo que está muy bien explicado por Platón, hablando del ágape y el eros, ¿no? O sea, la tendencia, digamos, que objetiva algo como bueno, se lo convierte en objetivo, pero al mismo tiempo, o sea, objetiva, aunque en segundo término, en segundo plano, mi deseo de desearlo. Eso es el eros, ¿no? Querer algo
y quererme a mí queriendo ese algo o disfrutando de ese algo. Dos aspectos, en el fondo, inescindibles del querer humano. Pero nosotros no podemos querer, como pensaba Platón cuando se habla del amor platónico, ¿no? Tenemos que querer en una forma que también nos involucra, nos implica a nosotros como querientes, como volentes. Por mucho que queramos, digamos, desprendidamente a algo o a alguien, no podemos dejar de querernos también a nosotros con ese alguien o de querer a ese alguien con nosotros. O sea, de querer disfrutar nosotros con la presencia. No tendría mucho sentido decir, yo soy muy amigo de esta persona, pero estoy enamorado de esta chica o de este chico y tal, pero me da absolutamente igual que viva en Indochina. O sea, no, si estoy enamorado de alguien, quiero estar con él. No me da igual que, bueno, puedo soportar, puedo tolerar como un mal menor no estar con él, pero desde luego me gustaría, lo que desearía también estar con él. Bueno, pues evidentemente en toda tendencia humana, eso que llaman Aristóteles tendencias naturales, horexis physique, tendencia natural o deseo natural, pues siempre hay algo que es un bien en sentido objetivo y también en sentido subjetivo, un bien que es capaz de satisfacer mi tendencia. Pero quienes han leído el segundo capítulo del Génesis y se creen lo que ahí se dice, piensan que eso es revelación de Dios, palabra de Dios, saben que aunque en la situación humana, digamos, post-lapsaria, después del lapsus, de la caída de Adán y Eva, esa orientación al bien se ha mantenido sustancialmente, sin embargo, ha experimentado una serie de, digamos, o sea, ha experimentado unos vulnera, digamos, unas heridas que hacen posible que esa tendencia se desvíe. ¿No? O sea, siendo o permaneciendo incólume la tendencia al bien, sin embargo, se puede desviar. Y esa tendencia hay que muchas veces rectificarla y corregirla porque usted se desvaría, se distrae de su... Es muy curioso que Aristóteles, no siendo cristiano y probablemente, vamos, no teniendo ninguna información de lo que creen, lo que creían los judíos, ¿verdad? Bueno, los judíos, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, los judíos antiguos, ¿no? Que habría también, pues, en su época. Bueno, no consta de ninguna manera que Aristóteles tuviera información de toda la creencia judía, ¿no? Igual que tampoco Platón. Y sin embargo, dice una cosa que es bastante coherente con esa enseñanza. Efectivamente, esas tendencias, esos sentimientos se pueden desviar y pueden ser malos. O sea, nos pueden llevar al huerto, como dicen los muchachetes, ¿verdad? Pueden desviar de lo que en el fondo queremos. Es muy curioso que la ética, esto lo señala muy bien un profesor de la Universidad de Pamplona, se llama Alfredo Cruz, que ha escrito un libro hace unos 10 años que me parece genial, se llama Deseo y Verificación. Es un libro bastante sesudo sobre cuestiones muy fundamentales de ética, pero creo que está muy puesto en razón, ¿no? Y él hace una lectura, una interpretación, digamos, de la ética aristotélica que va un poco en esta línea, ¿no? O sea,
en el fondo, ¿qué es lo que debemos hacer o qué es lo que debemos ser? Pues lo que en el fondo queremos ser. Con un querer, con una tendencia que ciertamente hay que verificar. Esta es la tesis suya, ¿no? O sea, hay que purgar, hay que contrastar, hay que ponerle algún contraste, algún test, porque fácilmente se puede desviar, fácilmente se puede malversar y fácilmente puede parecer otra cosa, disfrazarse de otra cosa de lo que es. Pero en el fondo, la ética, no solamente aristotélica, yo diría la ética de raíz o de linaje más clásico en Occidente, por supuesto está Aristóteles ahí, pero también otros muchos autores, pues en el fondo se comprende muy bien desde el famoso lema de Píndaro, ¿no? Un poeta romano que decía que el hombre sé lo que eres. O sea, compórtate de acuerdo a lo que eres. Que tu comportamiento esté a la altura de tu ser. Nobleza obliga. O sea, compórtate humanamente. Es una cosa muy curiosa la intuición, digamos, que desde siempre existe en la tradición ética en Occidente, de pensar que las acciones malas, éticamente malas, son inhumanas. En alemán hay una palabra, esta palabra, Untat, que se suele traducir al castellano como mala acción, tanto en sentido moral, digamos, pecado, como en el sentido jurídico, un delito. Pero literalmente habría que traducirla con una expresión que no existe en castellano, pero que sería desacción. Este es el lexema de un verbo tun en alemán que significa hacer. Y este prefijo es, digamos, ablativo o quitativo, ¿no? Sería como el in en latín o el a en griego, ¿no? Des. O sea, una mala acción es lo contrario de una acción. O sea, es algo que nos deshace nuestra humanidad al hacerlo. Es una acción, digamos, inhumana, cosa que no se entiende muy bien y parece, ustedes, si la hace un ser humano, pues evidentemente no tiene sentido decir que es inhumana, ¿no? O sea, si un señor, si un tigre va por la selva y tiene hambre y se merienda a un señor que pasaba por allí, pues uno puede decir qué horror, qué desastre, qué desgracia, tal, pero nadie se escandaliza de que un tigre haga tigradas, porque es lo que le sale, ¿no? Una bestia salvaje. Ahora, si eso mismo lo hace otro señor y se merienda, pues entonces sí que nos escandaliza, solamente esto es inhumano. No es inhumano porque lo ha hecho un ser humano, es una acción humana. Y sin embargo, tener una intuición agudísima de que eso es inhumano, porque es una acción que deshace la humanidad de quien la hace. Se pierde. Pues en el fondo, digamos, dicho a la inversa, y esta es un poco la idea que según Alfredo Cruz, pues, subyace en toda la propuesta ética de Aristóteles, lo que tenemos que hacer es aquello a lo que estamos orientados e inclinados
hacer lo que en el fondo deseamos ser. Pero con un deseo que, insisto, puede perturbarse. O sea, puede experimentar alteraciones, desviaciones, oscuridades, a veces malversaciones, o sea, versiones degeneradas de ese deseo. Pero realmente es muy importante desear. Y no solamente, digamos, orientar tu conducta y tal, sino orientarla deseándola, apasionadamente, ¿no? Eso sí, de vez en cuando hacer un parón, echar un vistazo y purgar ese deseo, porque a veces pues uno tiene que rectificarlo o incluso corregirlo y en algunos casos, ¿verdad? Pues uno se da cuenta de que sí. Esto es lo que parece ignorar Rousseau. O sea, que diga usted que a veces el odio es bueno. Planteamiento rousseauiano, digamos, y sobre todo que se ha inficionado en las meninges del gremio pedagógico, prácticamente desde que existe. Espero que no haya aquí algún pedagogo o pedagogas, si lo hay, pido perdón por decir las barbaridades que estoy diciendo. Pero bueno, se lo digo a ellas y a ellos, y además a calzón caído, o sea, sin ningún tipo de pudor, ya desde hace, porque es que me parece que si no lo grito, no se enteran. Pero bueno, perdonen esta burrada. Ay, Dios mío, esto se está grabando. Sí. Tendré que negar nuevamente lo que acabo de decir. Bueno, a lo que voy es que, o sea, esta especie de buenísimo, que solamente puede ser bueno lo positivo, lo amoroso, lo tal, y que al nene, ¿verdad? Pues hay que motivarle, hacerle cucamonas y, por supuesto, nunca jamás corregirle. O sea, todo este delirio, ¿verdad?, que ya habita, insisto, las meninges del gremio pedagógico desde hace mucho tiempo, de que, por ejemplo, está muy mal eso de corregir las faltas de ortografía. Entonces, una cosa que decía Rousseau, y lo dice en ese librito. No le puedes decir al nene, no, tiene que hablar con su lengua y, bueno, este es un poco, en parte, el origen de todo este delirio también que se hizo viral hace casi un siglo de la llamada gramática generativa, ¿no? O sea, que son los hablantes mismos los que generan las reglas gramaticales con el uso del lenguaje. Pero usted, un uso que en el fondo es arreglado o desarreglado. Lo importante es que se exprese él a su amor y a su aire. Y eso es lo que realmente pues es productivo y positivo y ayuda al crecimiento de las personas. Lo que él decía en francés, laisser faire, laisser passer. Dejar ser, dejar pasar. Y, bueno, pues claro, el gremio pedagógico ha convertido las escuelas en jardines de infancia, en parques infantiles, llenos de columpios y mariposas, donde los nenes y las nenas, y eso además ahora lo quieren importar también en la universidad, pues interactúan, pues eso, la naturaleza, entre ellos, tal, pero todo en paz, armonía, empatía y buenas sensaciones, ¿no? Esto tiene un punto de delirio porque ignora que, oye usted, que a veces lo que uno siente, lo que hace falta no es dejarlo estar, sino reprimirlo. Hay sentimientos que hay que reprimir.
Y otros, por el contrario, que la rienda suelta, pero depende de cuál sea su contenido, cuál sea su dirección, ¿no? No tanto. Bueno, pues esto es un arborcillo que le falta a este chico, ¿no? Bueno, y claro, todo esto lo he introducido también, perdón. Quizás eso, lo que acaba de decir, es un punto donde nosotros, por ejemplo, desde Ecuador que venimos para acá, hay un poco de choque dentro de estas cosas. ¿Por qué? Porque dentro, tanto lo que es dentro de la educación como la crianza de los hijos, aquí es un poco más suelto, más liberal. Pero por medio de eso tenemos aún más denuncias de hijos a padres y también de denuncias de estudiantes a profesores. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿O en Ecuador? No, aquí. Pero en Ecuador no. En Ecuador no hay denuncias de hijos a padres, porque el hijo sabe respetar dentro de esto a su padre. Por ejemplo, que un hijo maltrate a su padre, o incluso que porque le has castigado a tu hijo tengas que ir a prisión. Eso en Ecuador no existe, pero aquí sí, aquí incluso se lo retiran. Entonces, claro, dentro de nuestro ámbito es un cambio distinto, ¿no? Y ahí miramos todo lo que en realidad todo es bueno, o en realidad hay cosas que no son buenas. Esto es un delirio que ha salido de una gente que se ha leído a Rousseau y se lo ha creído. Pero es que no está tocado solo, que es un poco lo que dice él, no está tocado solo la escuela, o sea, porque yo no soy profesora, pero sí conozco a muchos profesores que cuando tienen reuniones con los padres dicen, pero es que el niño es así por el padre, o sea, por la educación que les están dando. Entonces, es un poco lo que dice él, ¿no? Que se ha perdido la figura de la autoridad. Sí, sí, sí. En mi opinión. Sí, no, ciertamente, o sea, se ha perdido la referencia de que, oye usted, de que tiene que haber una dirección racional, que es la idea de Aristóteles. Luego está, evidentemente, toda la cuestión del impulso, y del sentimiento y tal. Y bueno, pues eso también es un ingrediente muy necesario, aunque, repito, necesitado igualmente de dirección. Digamos, otra dirección, otro criterio directivo y en algunos casos correctivo. O sea, digamos, la rectitud o la dirección, ¿no?, hacia el fin, hacia el bien que realmente es capaz de satisfacer lo que en el fondo tú deseas, pues a veces hay que rectificarlo porque se desvía. Esto es una cosa que saben perfectamente los educadores, los profesores y los papás, y sin embargo, las leyes educativas que se hacen en prácticamente toda Europa, bueno, y en Norteamérica desde hace más de 30 años, están pensadas para boicotear la tarea de los profesores y de los papás. Y efectivamente acaban en situaciones delirantes como estas que dice. Es delirante. No porque a lo mejor, evidentemente, haya papás que puedan cometer abusos, ¿no? O profesores, por supuesto. Y a lo mejor habrá que tener un plan B para esas situaciones y corregirlas también. Pero la idea de que, oye usted, de que el nene crece sin dirección ninguna, simplemente, pues esto, dejándole a su amor, a su albur, y que en el fondo lo único que tienes que procurar es eso, disponer un ambiente empático, ¿no?, donde la gente sienta buenas sensaciones y tal, y ya eso genera por sí solo las interacciones necesarias para que la persona ya desarrolle sus facultades y crezca esto. Esto es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, el mundo feliz de Huxley
o lo que usted quiera, pero no sé, la nube, esta que hablamos ayer, pero no es el mundo real de la humanidad post-lapsum. Y esto parece mentira que un tipo listo como Rousseau lo ignore, ¿no? Me parece, perdón, que quería usted... No, solo quería hacer un apunte personal. Digo que todo esto que él dice también tiene que ver mucho con entronca con la descripción de la familia, ¿no? Aparte de que es algo generacional, hablando de la pregunta que le ha hecho, que cada generación tiene sus características, ¿no? Sí, claro. Pero aparte de eso, yo creo que tiene mucho que ver la desaparición prácticamente de lo que es el concepto de familia. Sí, sí. Opino. Bueno, y sin duda, pues puede haber también modelos de cultura familiar que cambien pues, también con las épocas o con, no sé, y a lo mejor efectivamente el ejercicio de la autoridad paterna o materna, pues hoy en día pues no tiene que tener las mismas características que hace 50 años, yo qué sé, pues yo creo que es un avance interesante que mucha gente entienda que no es bueno gritar, o no es bueno pegarle a los nenes, pues creo que eso es una cosa. Pero una cosa es eso, y que pueda haber estilos, digamos, y en el fondo comprender algo que yo creo que es en el fondo muy verdadero, que la autoridad nunca puede ser lesiva para la libertad. Todo lo contrario, la autoridad auténtica lo que hace es promocionar la libertad, aunque también sugerirle unos usos mejores que otros. Pero evidentemente sugerirle, ofertarle, tal, bueno, a lo mejor dependiendo de la edad, pues a los niños muy pequeñines, pues tienes que empujarles un poquito, pues tienes que llevarles de la manita, aunque a la vez que les llevas de la manita y les empujas, les dices cosas, les das razones. Como hacen las mamás cuando les enseñan a comer con cubiertos a sus nenes, pues bueno, le obligan, le cogen la manita, bueno, pues el cuchillo con la derecha y el tenedor con la izquierda. Pero al mismo tiempo le va diciendo cosas. Oye, guapo, esto hay que hacerlo así porque tú no eres un cerdito, sino que eres un señorito y tienes que comer decoro y tal. Bueno, entenderás mejor o peor, pero eso lo saben hacer los mamás, los papás, los educadores, por supuesto. O sea, que evidentemente hay formas de ejercicio de autoridad que pueden ser abusivas, autoritarias, pero eso no quiere decir que toda forma de autoridad sea un abuso de autoridad. Es más, en el cristianismo es muy visible la idea de que la autoridad máxima, que es la de Dios, la autoridad viene de auctor, que significa autor. Y nadie puede ser más autor que quien ha hecho ser, o sea, el que ha creado, ¿no? Bueno, pues sigue usted. La máxima autoridad ha querido crear seres libres. Y lo primero que ha querido al crear seres libres es que efectivamente sean libres, lo cual, en cierto modo, ha supuesto un riesgo, entre comillas, para él, porque podemos hacer un mal uso de la libertad, o sea, un uso de la libertad que contravenga el plan inicial creador de Dios. Claro que sí, eso es pecado. Pero da la impresión, al cristiano por lo menos lo tiene clarísimo, en que Dios ha querido correr ese riesgo. Oye usted, y si Dios respeta la libertad de las personas, ¿quién soy yo para no respetarla? ¿No? O sea, esto evidentemente es una idea que no ha servido para eliminar muchas formas de abuso de autoridad y muchas formas de violencia que se han dado en la historia
Occidente. Pero tengo la impresión de que es una idea que ha contribuido algo a atenuar barbaries. Y yo creo que esto en el fondo lo sabe cualquiera que tiene hijos o alumnos. Y además, por otro lado, o sea, si te pones, o sea, si la criatura no quiere, te pongas como te pongas y se ponga quien se ponga, pues es que no hay manera, ¿no? O sea, tienes que, no sé, o sea, tienes que lograr una cosa que es difícil y es que una persona quiera con su voluntad, no con la tuya, y que entienda con su inteligencia, no con la tuya, y que ame con su corazón, no con el tuyo, cosa que no es nada fácil. Bueno, pero ese es el arte difícil de la educación. Lograr que una persona quiera, lograr entre comillas, porque eso no es un logro tuyo, pero sí que puedes hacer algo, y creo que bastante, por alentar, o sea, dar aliento, soplar, para que cunda la llama y ahí dentro, ¿no? Entonces, un poco toda la idea que tiene Sócrates del magisterio, ¿no? Es un arte mayéutico, es un arte de suscitar algo que ya está ahí, pero que bueno, está todavía un poco amorfo, deforme como el fetillo, ¿no? Pues dar a luz, lo que ya la gente lleva dentro, en fin, es una cosa muy curiosa esta. Bueno, me estoy yendo por o sea, no quería yo meterme en temas educativos, simplemente traía a colación esto a propósito de una idea que, ya digo, a mí me parece que es errónea, quizá no, bueno, como suele ocurrir con muchos errores, creo que es una media verdad. O sea, evidentemente, algo de razón tiene la representación de que el crecimiento y la educación, obviamente, tiene mucho que ver con el crecimiento de la persona. El crecimiento es una actividad inmanente, una actividad vital. Y una persona que debe ser ella misma. Una planta no crece porque la estire el hortelano, ¿no? Sino porque dentro tiene pues, todo el dinamismo y el organismo necesario para que ella sea la que asimile los nutrientes del terreno, la que ejerce la función fotosintética, y por tanto ella es la que metaboliza y transforma pues, los nutrientes en savia y la savia pues, en fibra, fruto, flor, lo que sea. Esto, o sea, es verdad. Y Rousseau creo que en eso tiene razón. O sea, hay que dejar crecer a la gente, claro que sí. Pero claro, la otra parte de verdad, o sea, la otra media verdad que solo ignora es que usted que de crecimiento necesita una dirección y una corrección. O sea, una rectitud que en la situación humana post-lapsaria no viene ya en el propio crecimiento, en la propia tendencia. Una tendencia que hay que purgar, que hay que contrastar, que hay que de vez en cuando, en los términos de este colega, verificar, porque se puede malversar. Esto es lo que a mí me parece que le falta. En fin, la cuestión de la virtud, que es, claro, también el tema, es, yo creo que la clave para integrar estos dos elementos. Y en el fondo para lograr esto que dice Aristóteles, ¿no? De amar y odiar con justicia. O sea, una forma que haga justicia a la realidad. Lo, que, o sea, lo 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 que, o
lo que proporciona la virtud es la capacidad de esto. Bueno, la virtud es, claro, en los términos de Aristóteles, es una segunda naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Pues naturaleza, bueno, ya creo que salía ayer un poco el sentido con el que Aristóteles acuña esta expresión, este concepto, ya para su uso filosófico, ¿no? Por cierto, muy distinto del que aparece incluso, que también habla mucho del estado natural, o el salvaje, eso tiene más que ver con la acepción, digamos, ecológica o ecologista del término, que con su acepción filosófica, ¿no? Naturaleza, physis en griego, es literalmente es lo que nacimos siendo. O sea, lo que éramos al principio. Lo que éramos cuando comenzamos a ser. Eso es lo que somos por naturaleza. Naturaleza, en latín, viene del verbo nascor, que es un verbo de ponente, que significa nacer. Porque el participio es natum est, ¿no? Natum est, ha nacido. Bueno, pues digamos, la forma nominal de natum est es natura, que es lo que nosotros traducimos como naturaleza. Lo que las cosas son en su origen, eso es su naturaleza. Digamos, su naturaleza primaria, que es algo parecido a su esencia, ¿no? Pero luego está lo que las cosas, a partir de su nacedero original, llegan a ser, o bien porque se lo hacen ser activamente, este es el caso de los seres vivos, o bien porque se los hace ser pasivamente, en el caso de los inertes, pues otros factores que influyen en ellos. En ese sentido, dice Tomás de Aquino que la naturaleza es la esencia como principio de operaciones o pasiones propias de un ente. Bueno, repito que esto hay que matizarlo en la forma que decía antes. O sea, no hay ningún ser que sea puramente activo, bueno, excepto Dios, según Tomás de Aquino es acto puro, ni ningún ser que sea puramente pasivo. No. Todo ser finito, digamos, por la excepción de Dios, pues es, oye usted, activo y pasivo. O sea, en parte actúa y es lo que se hace ser, y en parte padece, digamos, sujeto pasivo, y por tanto es, o llega a ser también el resultado de lo que otros hacen que sea, de lo que otros hacen con él. Bueno, pues se puede decir que en el caso de los seres vivos el elemento activo es predominante sobre el pasivo, y en el caso de los seres inertes el pasivo es predominante. Pero todo ser, aunque sea un ser inerte, es activo, al menos ejerce el acto de ser, que es una actividad. Al menos. Bueno, pues según la naturaleza es justamente lo que un ser llega a ser como consecuencia de lo que se hace ser activamente a sí mismo. Y claro, referido al caso humano, pues en el fondo lo que expresa son los hábitos, ¿no? Los hábitos son segundas naturalezas en el sentido de que estos son
formas de actuar y, en último término, formas de ser que nosotros hemos naturalizado, o sea, hemos hecho tan nuestras, se han arrimado tanto esas formas de actuar a nuestro ser, pues que ya parecen indistinguibles de nuestra naturaleza primaria. En el fondo, por supuesto que son distintos. O sea, no es lo mismo ser persona humana, que es lo que todos somos por naturaleza primaria, o sea, lo que nacimos siendo, pues que ser, por ejemplo, una persona honrada o ser un capullo integral. ¿Eh? Esto más bien tiene que ver con una segunda naturaleza, o sea, con algo que una persona no comienza a ser, sino llega a ser, como resultado de su comportamiento. Pero esa naturaleza, aunque sea segunda, se puede llegar a adherir tanto a la primera que casi, se confunda con ella. Pasa como esto que les ocurre a los barcos que tienen ya pues, mucho tiempo de navegar por el mar y tal, entonces se les va adhiriendo al casco pues, eso que llaman la rémora, ¿no? Que son musgos o algas o digamos, elementos que están ahí en tal y que se van adhiriendo y llega un momento que se adhieren tanto que ya casi son indistinguibles del casco, pero realmente lo que hacen es perturbar alguna navegación. Entonces hay que retirarlos, llevarlos al astillero y bueno, pues, quitarles la rémora, que es una operación creo bastante complicada. Pues es que esto es lo que puede ocurrir, bueno, y lo que acaba ocurriendo, o sea, que una persona puede llegar a, digamos, a incorporar, vamos a decirlo así, hábitos. La palabra hábito viene de habere, es un verbo latino que significa tener, son tenencias, pero que lleguen a confundirse casi con su esencia. Y por definición, todo lo que se tiene, se obtiene. Y por la misma razón se puede perder. Mientras que lo que se es, eso no se obtiene ni se pierde. O sea, ser humano o ser persona humana, eso. Ahora, un hábito, una segunda naturaleza, oye usted, la incorporas a ti en forma de una tenencia que puede ser muy tuya, o sea, que puede estar realmente como la rémora, ¿no? Muy pegada, muy adherida a tu ser. Pero en último término, por muy arraigado que esté un hábito, también se puede perder. O sea, un hábito de estudio, pues yo qué sé, si te pasas una temporada muy larga sin estudiar, pues lo pierdes. Quizá no lo pierdes del todo, si fue muy intenso el esfuerzo inicial por lograrlo, ¿no? Pero puedes perder bastante. O igual que un idioma, pues aprendes un idioma, tuve que aprender hace años alemán y la verdad es que me costó una barbaridad cuando llegué a... O sea, yo no sé como los sitios. O sea, no, necesito para algunas cosas de mi trabajo, pero la verdad es que, bueno, pues después de hace ya muchos años tuve la oportunidad de estar allí una temporada larga y bueno, pero luego pues no he tenido muchas oportunidades de volver allí, o sea, no uso muy poco. Pues he perdido mucho. Quizá del todo no, pero o sea, a lo mejor resulta que tengo oportunidad de volver y no reactivo, pero y creo que esto es muy común. O sea, y en general con los hábitos pasa esto. O sea, los hábitos son facilitaciones que predisponen, que facultan, que facilitan el actuar con una pauta precisa,
a una dirección que tú te has dado, inteligente y libremente, un hábito no se puede inculcar. Se pueden inculcar otras cosas, pero un hábito no. Se puede alentar. Y esa es la tarea de los educadores, y creo que es una tarea nobilísima y dificilísima. Se puede alentar. Pero yo no puedo conseguir por otra persona el hábito de estudio. Puedo conseguirlo para mí, pero para otro puedo ayudarle, claro que sí. Y es muy bueno. Y la tarea, en buena medida, de los maestros, pues claro, es esa, ¿no? Alentar, ayudar, apoyar, suscitar, pues eso, mayéuticamente que la gente, pero desde luego, ya te digo, y tampoco puedo inculcárselo a base de, pues eso, bueno, nene, no te levantas tal, hasta que pasen 3 horas frente al libro y tal, pues no levantas el culo de la silla. Bueno, pues eso se lo puedo decir a mi hijo o a mi, no sé. Pero de luego, si la criatura no quiere estudiar, puede estar allí las 3 horas, bueno, pensando en las musarañas, o bueno, o en toda su parentela, ¿verdad? Bueno, porque papá o mi pues no me deja. Tiene que ser el que quiera y el que tome la decisión. Ciertamente, una vez que tomas por primera vez una decisión de ponerte a estudiar 3 horas, claro, es una inversión de esfuerzo muy intensa la primera vez. Pero efectivamente has dado un paso muy importante y que ha dejado una huella en tu estructura, digamos, psicomoral, incluso a lo mejor también hasta neurovegetativa, que, bueno, que es profunda y que no sé, y que permite y facilita que haya otro paso en esa misma dirección y luego otro y otro y otro. Y vas comprobando que una vez que eso lo has hecho ya 3 veces, a la cuarta te cuesta un poquito menos que la cuarta. Y a la quinta un pelín menos que la cuarta. Y así, no hasta que llegue un momento en que no te cueste, no. Probablemente te seguirá costando siempre. Pero resulta que llega una situación en la que te costaría mucho más lo contrario. O sea, una persona que tiene un hábito de estudio, un hábito, no sé, de laboriosidad, una persona trabajada, acostumbrada o habituada a trabajar mucho, es una persona que aunque le cueste, evidentemente trabajar, pues siempre más o menos, pero siempre exige un esfuerzo, pero le costaría mucho más estar mano sobre mano, perdiendo el tiempo, sin hacer nada. Pues esto es el saldo, este es el rendimiento específico de los hábitos. Es decir, que supone una economía del esfuerzo, un ahorro de energía, que luego a lo mejor esa energía sobrante puedes emplear, por ejemplo, en lograr otro hábito o desarraigar otro. Lograr un hábito bueno, pues los hábitos pueden ser buenos, entonces se llaman virtudes, o malos, entonces se llaman vicios. Y en el fondo, esto es lo que permite que tú vayas, por decirlo así, escribiendo tu propia biografía. Y que no la escriba, digamos, el ambiente o las modas o el viento que más sopla, ¿no? Sino que tu vida en el fondo sea lo que tú quieres que sea y lo que tú has decidido que sea y lo que, en función de ese planteamiento y esa decisión, que ciertamente habrá que reiterar y habrá que mantener. Esto es un error muy frecuente, confundir los hábitos con las costumbres. Pensar que un hábito es, pues eso, una especie de tubo en el que te metes o te meten y ya es cuestión de inercia, de dejarse llevar y ya todo va solo. Es verdad que el hábito, repito, es una cierta ahorro de energía y una facilitación, una predisposición a
a actuar, de manera que el comportarte así, por ejemplo, estudiar 3 horas, pues te cuesta menos cuando ya lo has hecho más veces, ¿no? Pero siempre te cuesta. Y siempre tienes que ponerte. O sea, no basta con la primera decisión, la que te llevó a hacer eso por primera vez, ¿no? Esa hay que reiterarla con otra decisión, y luego otra, y luego otra. Aunque esas otras te cuesten menos que la primera, claro. Es el saldo, el rendimiento esperable del hábito. Pero siempre te costará, y además siempre tendrás que mantener el planteamiento, incluso a lo mejor nutrirlo con motivaciones nuevas, que te llevó a iniciarte en esa praxis, ¿no? Es un error pensar que los hábitos nos excusan del pensar y del querer o del decidir. No. Lo que hacen es facilitar que nuestro pensar y nuestro decidir vaya en la dirección que nosotros queremos dar. Pero no la ahorran, no la excusan, ni muchísimo menos. No solamente no la excusan en el sentido de que la presuponen necesariamente. O sea, para dar el primer paso hace falta que lo des tú porque quieres darlo y porque ves la razón. Pero luego tienes que mantenerte en esa dirección, pero usted de forma también activa, aunque te cueste menos. Pues como pasa cuando tú te pones a andar, pues tienes que vencer la inercia, o sea, la resistencia del cambio de estado, ¿no? Pues eso, del estatus inicial estable y ciertamente el primer paso es el que más cuesta, ¿no? Pero una vez que ya es el primero, pues la propia inercia es otro. Pero como ya estás en movimiento, lo que te cuesta es parar. Y se ve en las Olimpiadas, ¿verdad? La gente que corre ahí. Después de correr, a lo mejor 8 vueltas que uno dice, pues realmente tendrían que estar, pues, a llegar a la meta y caerse ahí hechos polvo. Pues no, hay gente que sigue y da otra media o otra vuelta entera. Bueno, sí, pues, ya digo que también, evidentemente, por el hecho de que somos animales racionales, pero animales, por tanto corpóreos, pues evidentemente todo esto también tiene una huella y un acondicionamiento psicosomático, incluso neurovegetativo. Y a lo mejor en la provisión de un hábito, por ejemplo, de estudio, pues también cuenta que haya circunstancias exteriores, materiales, pues que es un sitio donde ya estás un poquito más acostumbrado. O sea, algo de acostumbramiento, de acondicionamiento, pues evidentemente también hay. Lo que digo es que es un error, me parece a mí, identificar sencillamente el hábito con la costumbre. Pero bueno, también puede haber algo de acondicionamiento en el hecho de que, bueno, pues, eso, pues aquí estás más a gusto, tal, o en un sitio que está más silencioso, distracción o facilidad para que me distraigas o tal. En la costumbre no hay voluntad, entonces. Puede haberla al comienzo. Bueno, y normalmente la hay. Pero luego ya es más la inercia, creo yo. Y bueno, es evidente que hay muchos aprendizajes humanos que tienen un régimen, y además es lo que debe ser, pues de acostumbramiento, de rutinización, de una serie de... Pues sí, son rutinas más o menos repetitivas las que hacen que tú adquieras una determinada destreza o, como dicen ahora desde hace ya tiempo, competencia. Eso sí que se puede inculcar. Ciertamente quizá con tu previo consentimiento, ¿no? Pero si tú lo aceptas, si lo quieres, pues evidentemente otra persona
puede aplicar un protocolo. No sé, es como si tú vas a una autoescuela a aprender a conducir un automóvil. Evidentemente, tienes que decidir tú al principio lo que tú quieres, ¿eh? Pero lo que tú esperas de ese aprendizaje es que te inculquen una serie de rutinas que hagan completamente inútil el ponerse a pensar o a decidir cuando te sientas al volante. Es más, tú realmente eres un buen conductor cuando te sientas al volante sin tener que darle muchas vueltas. Cosa que al principio sí, la primera vez, ¿no? Cuando vas con él, pues tienes que estar, a ver, primero tengo que quitar el embrague, pues apretar el embrague, poner la marcha número 1, pues no sé qué, después antes y estás ahí, claro, súper. Pero una vez que ya sabes, y este es el resultado natural, esperable de ese aprendizaje, que es una rutina, una costumbre pura, pues ya no necesitas estar pensando ni diciendo nada, te sale solo, automáticamente. Incluso puedes estar charlando con el copiloto sin que el copiloto diga, por favor, mira. ¿No? Y hay muchos aprendizajes que tienen este régimen, de un acostumbramiento, de una rutina, destreza, tal. Pero eso es muy distinto de los hábitos, bueno, aunque tengan, digamos, ya digo, también su punto de acostumbramiento, en el fondo, pues eso, su base neurovegetativa, porque somos animales. Pero creo que esto hay que hacer ya una pausita, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿Hablamos ahora, María? sí, sí, sí. Vale, quería preguntar a los que estáis online si lo que estáis viendo es al profesor hablando o si estáis viendo la pizarra. Lo digo por... Se puede elegir entre las dos. Sí, se ve bien, se ve todo, el profesor y la pizarra. Sí que se ve. Vale, perfecto. Pues gracias. Entonces vamos a parar la grabación y retomamos en 20 minutos a las 12:15. ¿Vale? Y a ver si, bueno, ya si podemos acabar a lo mejor un poco antes. Vale.